Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Legisladores y expertos se muestran escépticos del impacto de una exención propuesta por Biden al impuesto federal de la gasolina. Se espera una ardua batalla en el Congreso. El jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, en Texas, fue puesto en licencia administrativa por la forma en que manejó el tiroteo en la escuela, que dejó 21 muertos. Este viernes se cumple el primer aniversario del derrumbe de las torres en Surfside, donde murieron 98 personas. La familia de una de las víctimas sigue pidiendo justicia. La sofocante ola de calor que dio la bienvenida al verano en California está encontrando un poco de alivio con una tormenta fuera de lo común. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y comenzamos. La última idea del presidente Biden para aliviar a los consumidores de gasolina es una exención del impuesto federal sobre la gasolina, pero la mayoría de los analistas dicen que no ahorrará mucho dinero y también se enfrenta a una dura batalla en el Congreso. Tenemos la historia. Los legisladores están presionados para que baje el precio de la gasolina. Biden quiere que el Congreso apruebe un parón del impuesto federal sobre la gasolina durante 3 meses. Podemos bajar el precio de la gasolina y dar a las familias un poco de alivio. El impuesto federal es solo una pequeña parte del precio que los consumidores pagan en el surtidor, 18 céntimos por galón de gasolina regular y 24 céntimos por galón de diésel. El problema es que cualquier descenso significativo de los precios dependería de... Si pudiéramos conseguir que los estados se unan y que las compañías petroleras y las refinerías trasladen esos ahorros de costes a los consumidores. Así que ellos no pagarían el impuesto de 18 centavos por galón, pero... No tenemos pruebas para pensar que las compañías petroleras lo trasladen al consumidor. Biden también está pidiendo a las empresas refinadoras de petróleo que aumenten su capacidad. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, se reunirá el jueves con las empresas generadoras de energía para ver qué más se puede hacer. Obviamente están obteniendo una gran cantidad de beneficios. No se trata de financiación, pero quizás necesiten más ayuda para identificar un problema en la cadena de suministro. No lo sé, así que ya veremos. La exención del impuesto federal sobre la gasolina, propuesta por Biden, se enfrenta a una ardua batalla en el Congreso. Los legisladores deben aprobar la medida. Algunos demócratas están preocupados y los republicanos están en contra. Lo que la administración está presentando es otro truco, otra curita, algo que saben que está muerto al llegar aquí al Congreso. Mientras, la Casa Blanca culpa del bajo suministro de combustible a la ralentización por la pandemia y a la invasión rusa de Ucrania. Los republicanos culpan a las políticas de Biden. El senador John Barrasso pidió a Biden que facilite el aumento de la producción nacional de energía. Permita la extracción de petróleo y gas en tierras federales. Extienda los permisos para que podamos construir más infraestructuras energéticas. Es hora, señor presidente, de dejar los trucos y dar rienda suelta a la energía estadounidense. La fuerte oposición de los legisladores a la suspensión del impuesto a la gasolina de Biden hace imposible que se apruebe en el Congreso. El presidente Biden está pidiendo una exención del impuesto federal sobre la gasolina en respuesta a los altos precios, pero su plan se enfrenta a un gran escepticismo. Tanto los automovilistas como los expertos dudan que tenga un impacto suficientemente grande. Aquí los detalles. El presidente Biden pidió el miércoles al Congreso que suspenda el impuesto federal sobre la gasolina durante 3 meses para compensar los precios récord. El analista Stephen Chork, director y cofundador del grupo Chork, dijo que la medida tendría poco efecto. Otro truco más ofrecido por un presidente que está claramente fuera de su alcance cuando se trata de abordar el desequilibrio estructural a largo plazo entre la oferta y la demanda en los mercados energéticos. Este es solo uno de los varios trucos. Hemos tenido varias liberaciones de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, que una vez más solo vierte petróleo en el mercado a corto plazo, no aborda el desequilibrio a largo plazo. El impuesto federal sobre la gasolina es de alrededor de 18 centavos por galón. Chork dice que no serviría de mucho porque ya estamos viendo los precios de la gasolina en cerca de $5 por galón. Incluso sin el impuesto federal sobre la gasolina, el costo por galón es más alto que el de antes del día de la recordación.
La media nacional del impuesto estatal sobre la gasolina es de $0.57 por galón, mucho más que los $0.18 que el federal se queda. Así que si los estados promulgaron un día de vacaciones de impuestos, tomando en promedio $0.57, es decir, y que tendría un impacto significativo, pero una vez más, lo único que se conseguiría es exprimir la demanda aquí a corto plazo, creando mayores dolores de cabeza en el futuro. El vicepresidente de S&P Global está de acuerdo. Creo que si se aprueba, irá y vendrá y no tendrá realmente mucho impacto, excepto en términos simbólicos y de noticias. ¿Y cómo están reaccionando los automovilistas al plan? ¿Esperan que la exención fiscal reduzca los precios de la gasolina? ¿Y qué creen que provocó los altos precios actuales? En mi opinión, son las políticas que están en marcha en este momento desde el lado liberal. Antes éramos bastante independientes energéticamente. Soy un poco pesimista cuando se trata de nuevos proyectos de ley presidenciales y cosas como esa. Así que, si realmente entra en vigor, sería estupendo. Pero tengo pocas expectativas en general hasta ahora, especialmente con Biden. El propio Biden reconoció que la suspensión del impuesto federal no era suficiente. También instó a los estados a suspender temporalmente sus impuestos sobre el combustible. Algunos estados como Nueva York y Connecticut ya lo hicieron. El jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde fue puesto en licencia administrativa por el distrito y podrá perder su posición en el consejo de la ciudad. El jefe de la policía de Uvalde es objeto de duras críticas por la respuesta policial a la masacre de la escuela de Uvalde. El jefe de policía de Uvalde, Texas, que se retrasó mientras un tirador en masa se ensañaba con la escuela primaria Rowe, ha sido puesto en licencia administrativa. 19 niños y 2 maestras murieron en el ataque del 24 de mayo. Pete Arredondo, jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, estaba a cargo de la respuesta policial masiva de varias agencias. La policía es criticada por el tiempo que tardó, más de 1 hora, en lanzarse contra el ataque del tirador. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas calificó el retraso como una decisión terrible. Y el miércoles, el superintendente de la escuela anunció que Arredondo sería sustituido por un teniente. Arredondo defiende sus acciones. Dijo al Texas Tribune que no se consideraba el comandante del incidente en la escena y que no ordenó a la policía que se contuviera. Su abogado fue citado diciendo que otra de las agencias locales, estatales o federales que llegaron a la escena debería haber tomado el mando. Arredondo también dijo al periódico que los agentes tardaron más de 1 hora en encontrar una llave para abrir la puerta del aula donde estaba el tirador. Esa es una historia diferente a lo que el jefe de seguridad pública dijo en una audiencia del Senado de Texas esta semana. Stephen McCraw dijo que no solo la puerta no estaba cerrada con llave, sino que tampoco había pruebas de que los agentes hubieran comprobado si estaba asegurado. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le diremos por qué le prohibieron a una escuela identificarse como católica. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. La sentencia del juicio del tirador de la escuela de Parkland, Nicholas Cruz, está fijada para el 6 de julio. Eso según los documentos de la Corte. Aún no se ha constituido un jurado, pero una vez seleccionados, sus miembros escucharán a casi 2,000 testigos.
Entonces decidirán si recomiendan la pena de muerte o si envían a Cruz a prisión de por vida. Cruz se declaró culpable del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde murieron 17 personas en 2018. Mañana viernes 24 de junio se cumple un año del derrumbe parcial del edificio Champlain Tower South en Surfside, Florida. En el accidente murieron 98 personas. Las causas del derrumbe siguen siendo investigadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Muchas familias dicen que todavía no han logrado cerrar el caso. 97 víctimas murieron en el acto mientras dormían cuando el edificio se derrumbó en la madrugada del 24 de junio de 2021. Una de las víctimas murió en el hospital. La abogada Nicole Langesfeld, de 26 años, fue una de las 98 que murieron. Su esposo, Luis Sadovnik, también murió. El hermano de Nicole, Martin Langesfeld, se ha convertido en un defensor de la justicia y de encontrar a los responsables de supervisar el código de construcción. Hace un año vimos la noticia en un medio de comunicación diciendo que un edificio se había derrumbado en la avenida Collins. No tenía nombres, no tenía nada, pero mi madre tuvo el instinto maternal de que algo le pasaba a su hija. Junto a Martin estaba su padre, Pablo Langesfeld. Nicole era una luz, era nuestra primera hija. Le dimos todo, todo. Cada vez que entraba en una habitación, tenía una sonrisa, tenía un hermoso karma, tenía amigos en todas partes, su teléfono nunca se detuvo, era una obra de arte, era preciosa. Un año después, la familia dice que la mayor parte de la información la obtienen de los medios de comunicación. Y así es como se enteran de cómo va la investigación. Martin Langesfeld ha hablado con muchos medios para obtener más información para las familias. Pablo Langesfeld dice que su hija era una abogada exitosa y siempre buscó justicia. Desde los 5 años, ella quería justicia. Tenía 5 años. Se convirtió en una muy buena abogada. Buscar justicia, eso es lo que queremos. Ellos la honran haciendo lo mismo, buscando respuestas y justicia para que otra familia no tenga que pasar por el mismo calvario. En Florida, Andrew Gillum, exalcalde y oponente del gobernador Ron DeSantis en 2018, fue acusado de fraude electrónico y otros cargos. Gillum era una estrella demócrata que perdió por poco ante DeSantis hace 4 años. Un gran jurado federal presentó una acusación de 21 cargos contra Gillum y su mentora Sharon Ledman Hicks. La pareja supuestamente recaudó fondos de varias entidades y personas entre 2016 y 2019 bajo falsos pretextos. Algunos de los fondos se convirtieron supuestamente en una cuenta de la empresa que Ledman Hicks utilizó para los pagos de la nómina a Gillum. Gillum y sus abogados dijeron en un comunicado que es inocente y que este caso es político. Mantuvo su compromiso de defender al pueblo de Florida y que todas las campañas que ha llevado a cabo se han hecho con integridad. NTD se puso en contacto con Ledman Hicks, pero no recibió respuesta antes de esta emisión. Y en cuanto a las escuelas religiosas, los líderes de la iglesia prohibieron a una escuela secundaria de Massachusetts identificarse como católica. Eso es porque la escuela insiste en ondear la bandera del orgullo LGBT y la bandera de Black Lives Matter. Un decreto emitido por el obispo de la diócesis de Worcester dice que ondear las banderas LGBT y BLM es inconsistente con las enseñanzas católicas. A la escuela Nativity en Worcester, Massachusetts, se le prohibió celebrar misas y sacramentos en su campus. Tampoco puede identificarse como una escuela católica. La escuela es una escuela solo para hombres, de 5º a 8º grado. Lleva ondeando las banderas LGBT y BLM desde principios de 2021. Los líderes de la escuela se han negado a retirar las banderas a pesar de que los líderes de la iglesia les han pedido que lo hagan. El obispo dice, el ondear estas banderas frente a una escuela católica envía un mensaje contradictorio, confuso y escandaloso al público sobre la postura de la iglesia en estos importantes temas morales y sociales. Ahora vamos a un breve corte. Regresando le tendremos información sobre la tormenta monzónica en el sur de California. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre.
¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Encuéntrenos en YouTube y vea también nuestros informes especiales sin censura en nuestra plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Algunos lugares de California encontraron un poco de alivio a la sofocante ola de calor que dio la bienvenida al verano. Una tormenta monzónica fuera de lo común azotó el sur del estado. Veamos lo que la madre naturaleza tenía preparado para el estado dorado. Los fuertes truenos y las ráfagas de luz atravesaron el cielo del sur de California en las primeras horas del miércoles. Los residentes que estaban despiertos antes del amanecer captaron en video el salvaje clima. Algunas de las zonas más afectadas fueron el Alto Desierto, el Valle de San Gabriel y las zonas de ladera. Una persona escribió en Twitter: "El primer impacto del trueno me tomó desprevenido, sonó como una bomba nuclear, todo mi edificio estaba temblando". El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la amenaza de rayos secos es baja, lo que significa que hay una baja probabilidad de que se produzcan incendios forestales como resultado. Pero se espera que la primera actividad monzónica del verano pase para el fin de semana para dar paso a algo con lo que los californianos del sur están más familiarizados: el calor seco. El calor seco fue exactamente lo que los californianos del norte experimentaron un día antes. Casi 35 millones de personas estaban bajo aviso del calor el martes, cuando una ola de calor elevó las temperaturas a 3 dígitos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Sacramento registró una máxima de 106 grados. Partes del Valle Central alcanzaron los 104 grados. En la zona de la bahía, las temperaturas alcanzaron los 102 grados en algunas ciudades. Incluso San Francisco, conocida por su niebla y su clima fresco, alcanzó los 90 grados el martes. Los meteorólogos dicen que los rayos secos y las tormentas eléctricas son muy poco probables, pero es posible que un cambio de tiempo provoque un ligero descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Los rayos secos son preocupantes en verano, ya que pueden provocar incendios forestales. Un segundo exiliado cubano está demandando a Netflix por su película Red Avispa, que afirma estar basada en hechos reales. Se trata de José Basulto, quien dice que la filmación lo difama y modifica los verdaderos acontecimientos de su vida. La película cuenta la historia de la organización Hermanos al Rescate, que ayuda a los balseros cubanos que intentan escapar de la Cuba comunista hacia Estados Unidos. En 1996, 2 aviones de la organización fueron derribados por orden del régimen cubano. La demanda alega que Netflix trata de justificar los crímenes de espionaje del régimen contra Estados Unidos. NTD habló con el abogado de José Basulto, León Hirzel, para conocer más sobre el caso. León, gracias por acompañarnos hoy. La semana pasada, su cliente José Basulto, líder de la organización Hermanos al Rescate, presentó una demanda contra Netflix afirmando que la compañía está difundiendo propaganda difamatoria y a favor del régimen cubano. ¿Qué hay de difamatorio en esto y qué tiene de propaganda? Muchas gracias por tenerme en su programa. Este caso, representamos a José Basulto y a Hermanos al Rescate, y hay otra demanda en donde representamos a Ana Margarita Martínez. Ambos casos se basan en la película La Red Avispa. Bueno, la película está basada en falsedades y mentiras como si fueran hechos reales. José Basulto es un veterano respetado de la Brigada 2506 y él es el fundador de Hermanos al Rescate, que es una organización no violenta
y estrictamente humanitaria que salvó la vida de miles de balseros cubanos. En la película se refiere muchas veces a la organización como un terrorista y a José Basulto como terrorista. Eso es completamente falso. Y la película lo hace para justificar el trabajo de los espías cubanos del gobierno de Cuba que estaban en los Estados Unidos espiando a varios grupos del exilio cubano y también en bases navales e instituciones militares de los Estados Unidos. Estaban también espiando al gobierno de los Estados Unidos. León, ¿podría contarnos qué es lo que su cliente está exigiendo en su demanda a Netflix? Número 1, compensación monetaria por el daño que ha causado la película a su reputación. También le hemos estado pidiendo a Netflix por hace más de 2 años que retiren la película o que cambien el mensaje de la película que le hace pensar al público que esto es historia verdadera. León, usted presentó una demanda en 2020 a nombre de Ana Margarita Martínez. ¿Cuál ha sido la respuesta de Netflix ante esta primera demanda? Netflix básicamente dice que Ana Margarita Martínez debería de darle las gracias a Netflix por lo bien que ella sale en la película. Porque ella sale en la película como una persona que tiene una buena vida con muchos lujos, sin trabajar. La verdadera realidad, ella nació en Cuba, pero se crió en los Estados Unidos, en Miami. Ella era madre de 2 niños pequeños, trabajaba de 9 a 5 para poner comida en la mesa y muchas veces su marido, Juan Pablo Roque, el espía, no trabajaba. Ella nunca sospechaba que Juan Pablo Roque era un espía de Cuba y tampoco sospechó que él era un narcotraficante. Parte de esta película se filmó en Cuba, lo que significó que tuvieron que obtener el permiso del régimen cubano para filmarla. ¿Cree que esto influyó en la historia? Filmaron en Cuba por varios meses. Tenían el permiso del MININT, del Ministerio del Interior de Cuba, para poder entrar en áreas militares restringidas. Y también pudieron usar aviones de combate de la Fuerza Armada de Cuba para hacer la película. Cuba estaba muy involucrado en la producción de esta película. Según la ley, cualquier película hecha en Cuba tiene que ser aprobado y revisado por el gobierno de Cuba. Y la película es una propaganda del régimen castrista tratando de justificar el gran crimen que ellos hicieron en el 1996 en asesinar a 4 jóvenes pilotos que tripulaban 2 aviones de Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Muchas gracias, León Hirzel, por acompañarnos en NTD Noticias. Seguimos reportando sobre el caso del avión venezolano-iraní retenido en Argentina. La Fiscalía Paraguaya anunció una investigación para indagar sobre la presencia de la aeronave en su territorio, mientras la Embajada de Israel en el país denunció las presuntas actividades terroristas de la tripulación. La Fiscalía de Paraguay anunció este miércoles que abrirá una investigación sobre el ingreso al país del avión venezolano-iraní actualmente retenido en Argentina por presuntos vínculos con el terrorismo. Según el comunicado, la fiscal Sandra Quiñones dispuso la apertura de la investigación para indagar los hechos ocurridos y determinar las conductas que pudieran tener relevancia penal. La medida sería en respuesta a una comunicación de un funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. El avión de la empresa Emtrasur aterrizó el pasado 13 de mayo en suelo paraguayo y salió del país el 16 de mayo con una carga de cigarrillos con destino a Aruba. Por su parte, la Embajada de Israel en Paraguay denunció que en la aeronave se encontraban iraníes involucrados de forma directa con el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. La embajada también dijo que la aeronave era utilizada hasta hace poco por la empresa iraní Mahan Air, que opera vuelos para la fuerza Quds en la ruta entre Teherán y Damasco.
Las fuerzas Quds son una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica a la que Estados Unidos considera una organización terrorista. Y en Argentina, el diputado Waldo Wolf, de la bancada Juntos por el Cambio, denunció que otro avión venezolano-iraní habría aterrizado 4 veces en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires antes de la retención del avión de Emtrasur. Se trataría de un Airbus A340-600 que el líder del régimen, Nicolás Maduro, habría usado para viajar la semana pasada a Irán. Este avión había aterrizado en suelo argentino al menos 4 veces entre abril y mayo de este año. Wolf también anunció que está solicitando informes sobre la situación al gobierno de Alberto Fernández desde la Cámara de Diputados. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y su apoyo con sus likes y compartiendo este programa. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el noticiero de esta noche.